es la acción. A esta altura del partido se habrán dado cuenta que yo no miro mucho lo que hago. Así me va también. Pero, los que sean más observadores, verán que yo lo único que hago es girar el globo. Siempre en la misma dirección, exactamente, en este caso 27 vueltas. Hay gente que me pregunta, ¿te gustan mucho los globos? No, lo detesto, idiota, por eso me ha entrado de esta manera. Otro me dice, ¿se te explotan mucho? No, solo una vez. Bien. Pero, si sean aún más observadores a esta altura, ya habrán vislumbrado que lo que estoy haciendo no es otra cosa que una motocicleta. Pero este es el dilema fundamental de esta y de todas las motos. Y es que el manubrio de la motocicleta va todo junto o separado, pregunto. Separado. Como muchos en estos días. Disculpen, no puedo evitar que a veces la vida personal se me mezcle con el trabajo. Ahora, este curso separado se escribe todo junto. Y todo junto se escribe separado. Universidades de la lengua castiza. Nunca se preguntaban, por ejemplo, por qué abreviatura es una palabra tan larga. En cambio, larga es una palabra corta. En fin. Bueno, vamos a separar. Método Mike Tyson. Un cacho de oreja. Y ahora sí, tenemos esta motocicleta que tiene rueda trasera, sillín, motor, radiador, tanque de combustible, manubrio, freno, embrague, ambos espejos, farol delantero, horquilla y rueda de adelante. Para hacer solo un globo, no está nada mal. Cualquier público inteligente lo aplaudiría, no sé ustedes, pero... Una pregunta, la parejita que está sentada, dame un poquito de luz de sala, por favor, Fidel, gracias. La parejita que está sentada, ¿vosotros me veis? ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. Él no te dice nada más, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. El muchacho de rojo, ¿qué tal? ¿Pasás un buen momento? ¿Una Sí, sí. señorita? No te veo bien. Sí, perfectamente. Un muchacho. ¿Qué tal? ¿Está pasando bien? De maravilla. No, decíselo a tu cara también, así nos damos cuenta, ¿ok? Ahora sí podemos bajar un poco las luces, gracias, es muy importante el aplauso inicial cuando lo dejo por aquí. No, aquí tenía el depósito de globos, es un lugar donde yo dejo los globos con cariño y con cuidado para que luego algún hambriento se lo lleve a su casa al final del espectáculo. Bien, démoslo por aquí, ahora por el clásico. Un clásico casi infantil, una adivinanza. Tiene 4 patas, 2 ojos, 2 orejas, 2 de carne. No es mi suegra y dice wow. ¿Qué es? Perro. Muy bien, ¿quién dijo perro? Perdiste, es una perra. Perro de raza caniche, ¿eh? Para que sea perro debería estar con este cosito para abajo. ¿Vale? Vamos a poner también el marco del globo por aquí. Vamos a traer un poco de material porque veo que con esto no los convenzo. Ustedes evidentemente no comen mierda. Podría ser cosas más elaboradas, como por ejemplo el display de globo.
Gracias, Marta. ¿Nosotros nos conocíamos de antemano? ¿Nosotros estábamos compinchados para que vos contestes de esta manera? No. ¿No tenemos ningún secreto en común? Qué pena, Marta. Bien. Un régimen privado de látex que Marta ha revisado a conciencia para todos vosotros y ha dicho que no tiene trampa ni trunfo alguno. Y por el otro, una afilada aguja de acero. Bueno, dejé de trabajar en esta parte de todos los últimos incidentes y lo hago un poco más serio. ¿Habéis vosotros alguna vez visto un globo atravesado por una aguja? Aquí Tomate, el experto en globos, se los muestra sin truco de cámara, sin edición, sin trampa, como ya lo ha dicho Marta, y sin aplausos por lo que noto. A los chicos que no ven ya está feliz, estoy aquí en directo. Miren, el atravesado con el hilo también, mucho más difícil. Esto es fantástico para las señoritas o señoras que saben tejer, porque con lana, aguja y un par de globos, te puedes tejer un chaleco y te ahorras un montón de pasta en silicona. Ahora, amigas y amigos, no olvidéis un detalle. En general, a los globos, cuando le acercamos una aguja, tienden a explotar. Ahora mi próxima experiencia, voy a aproximar una vez más al público en busca de una persona que reúne ciertos requisitos necesarios para lo que vamos a realizar. ¿Tiempo podría ayudarme? María, acompáñenos por favor, María. Un aplauso para ella. Que porta el sombrero para que el portador del sombrero en cuestión no le golpee la lluvia en la cara, sobre todo aquí en Galicia. Ni siquiera la murriña le pega, ni la chivilla en el País Vasco, ni la otra, la del Raining Again tampoco. Mira, Mickey Mouse. Mira, Sofía Loren. Bueno, Sofía Loren en la actualidad. ¿Y el marido de Sofía? ¿Y el tercer fantástico? Fly Kisser. Es buenísimo. Se pliegue, se guarda.
empresas de telecomunicación. Sí, estoy hablando de Timofónica, Movistar, Aliena, Vodafone, todas juntas se han unido para que María tenga un bonito par de antenas satelitales. ¿Para qué? Para poder estar todo el tiempo comunicados, como todos nosotros, que siempre estamos comunicados, escuchando muchas veces voces que nos hablan desde lejanos lugares, sin escuchar la que tenemos al lado. Bien, María, vamos a poner entonces este fabuloso sombrero con antenas satelitales. ¿Sabes? Te estoy engañando. En realidad, yo soy como todos los que hacen globos en todas partes del mundo. Todos los que hacen globos en todas partes del mundo hacen animalitos. Yo no soy la excepción. Y os estuve engañando a vosotros también. No voy a hacer el sombrero, voy a hacer un animalito. Pero los estuve engañando para divertirlos, para sorprenderlos. No como aquellos que decían fueta, fueta, fueta. No. Los estuve engañando para sorprenderlos y divertirlos. Porque le quería regalar a María un animalito de globo. Más precisamente María, un pajarito. Y más precisamente María, el pájaro más grande de este mundo. Habita en la lejana y pauperizada África y se llama el señor Avestruz. Bien, María, este es para ti. Espero que no tengas que volver a casa en un Smart. Vamos a dejarlo con la cuestión del espacio. Vamos a dejar aquí en el banco de globos. Luego del espectáculo. No es nada, tengo más. ¿Quién es el cabrón que está con el teléfono encendido? Ah, te vi. Bueno. Luego del espectáculo puedes pasar a buscarlo. Pero, para que no te vayas con las manos vacías, permíteme, María, echa el cabello para atrás. ¿Sí? Con esto, uno por aquí, otro por acá. Las manos. Mira, Carmen Miranda, Bien. Ayer lo he hecho y no funcionó muy bien, pero hoy lo voy a intentar de nuevo. Porque soy bastante cabeza dura. Como tengo unos amigos que me han invitado aquí, a quienes agradezco mucho, me han dado una mano también en un momento particularmente difícil de mi gira, que estoy terminando, que comenzó en abril, de modo que vuelvo para casa, pero también un momento difícil de la vida. Y los payasos, aunque estemos mal, tenemos que estar bien igual y tenemos que seguir para adelante igual. Somos como el ginecólogo, que trabajan de todo se divierten. Nosotros igual. Decía, ayer lo hice y no funcionó muy bien, pero lo voy a repetir hoy porque soy una cabeza dura. Quiero, para mis amigos malabaristas, como muchos de ellos son malabaristas y de los buenos, quiero hacer mi número de malabares. Que no es bueno, pero... Los chistes no son buenos, pero son míos. Bueno, va, la pelota es magnética, esa, pegajosa. Les enseño cómo se hace. Aquí en Galicia, que tú sueles resfriarte, le pones un poquito de moco y ya, se pega sola. Bien, con una mano y con una pelota, ¿eh? El yo,
esa señorita, todos aplaudían y yo estaba hurgándose la nariz, sacándose los mocos, lo hacía una bolita verde y se lo tiraba a este en la cabeza. Así que después, si te vas con el pelo verde, es muy fashion, pero es un asco, te sigue la mano. Y a ver si nos despertamos ya, Bien. Y ahora para terminar un poco, este espectáculo consta de dos partes, ambas son muy malas. Esta es la primera y todavía es la segunda. Pero quiero justificarme y explicarles por qué he llegado a este punto. Llegué a este punto porque era un niño muy feo. Como pueden ver, las cosas no han cambiado mucho. Pero cuando nací era aún peor. Mi madre, en lugar de darme la teta, me daba la espalda. Me dijo, quedamos amigos, La partena podía agarrarme a mí o la placenta. El médico me agarró y dijo, bueno, lo tiramos al techo. Si se pega es un sorete. Si vuela es un murciélago. Pero humano no puede ser, señora. Mi papá me acariciaba con una rama para no acercarse. Papá, llevame al zoológico, mierda, si me quieren ver que vengan a la casa. La foto del documento se la pedí a un amigo. Fue horrible. Me trajo mucho maltrato eso. Yo hasta los 13 años pensé que me llamaba Callate. Hasta los 20 lo único que comí fue pizza. Es todo lo que pasaba bajo la puerta. No me cuidaba ni me enfermé. Hepatitis. Anemia. Hepatitis B. Anemia de vuelta. Problemas con las drogas tuve. Por suerte hoy he dejado la droga. Lo que no me acuerdo es dónde la dejé. De todos modos, hoy en día la droga está en todos lados, ¿viste? Y si no está bueno, te la llevas vos, ¿no? El otro día pasé por una gasolinera y decía, aspire por €1. ¿Cómo? No, igual la cocaína huele muy mal. Yo le digo no a la droga, pero no me escucha, boludo. Me recuerdo todavía la última papelina que la agarré así, cogí el revólver y dije, por tu culpa perdí familia, ¡ta! Por tu culpa perdí amigos, ¡no! Por tu culpa perdí trabajo, ¡pam! Y ahora que estás bien muerta, a la fosa. Problema de pareja me trajo aparejado. Pareja, aparejado. Ahí hay una vida. Una redundancia. Decía, me trajo problema de pareja. Con mi primera mujer lo único que teníamos en común era la fecha de casamiento. Me decía un amigo, ¿hablas con tu mujer después del amor? Bueno, si tengo el teléfono en mano, lo llamo. Con la segunda compramos un colchón de agua. Ella lo llamaba el mar muerto. Horrible. Y por eso vengo acá, a que se rían de mí. Los perdono, porque tal vez no saben todo lo otro. Y también porque pagaron la entrada. Hasta luego.
va. Hey,
Todos ríen a grandes carcajadas al oír del payaso la rutina.
Ah, muy bueno el show, me gustó mucho. Estaba ahí aguantando de no reírme para que no me temblara la cámara. ¿Qué es un Bueno, pues a ver qué te pareció haber venido aquí, Galicia, qué te parece este público. Bueno, es muy particular la relación que tengo con Galicia porque mi abuela era gallega. Todos los argentinos tenemos algo de gallegos, así que... o casi todos. Así que... también porque estoy cerrando una gira larga de 6 meses, entonces ya hay un cansancio acumulado y también me parece como una resistencia extraordinaria, ¿no? Como unas ganas extra de hacer las cosas. Y también por cuestiones personales que hacen que esté en un momento muy especial de la vida. Así que difícilmente me voy a olvidar con facilidad de estas funciones aquí en Santiago. ¿Y ves alguna diferencia entre el público latino y el público español? Bueno, cada público es distinto, ¿no? Yo tengo la suerte de haber actuado ya en, no sé, más de 30 países distintos. Desde lugares como Arabia, Honduras, o Alemania, Italia, el Brasil, el Chile, la Argentina, lugares muy distintos. Y mismo dentro de la península ibérica encontrás lugares muy diferentes. No es lo mismo actuar para los gallegos que actuar para los catalanes o que actuar para Murcia. Todos los públicos son distintos, están uno interpretarlos e interpretarse uno para ellos, ¿no? ¿Pero crees que el humor es así como universal? ¿Hace reír lo mismo acá que allí? No absolutamente, pero sí las cosas que son más básicas, las cosas más primitivas. A mí me ha pasado en lugares de Brasil, por ejemplo, actuar en sitios donde cualquier chiste o referencia que hicieses a la cultura cinematográfica, digamos, no causaba en absoluto porque no habían visto ni una sola película. En cambio, todas las cosas más primitivas, más básicas, eran las que funcionaban. ¿Y cómo es trabajar con globos? ¿Cómo es ese material? ¿Cuántos se han reventado en tu vida? Los globos un poco están bastante mal vistos, porque el globo siempre te hace pensar en un tipo que está pintado mal, de payaso en una esquina, vendiendo espaditas y perritos para niños. Entonces yo escogí un poco el globo para darle... Me parecía que era un elemento que se le podía dar otra vuelta de tuerca que no fuese la de hacer solamente cosas para niños, solamente esto de hacer un perrito y una espada, sino que había más posibilidades. Pero no importa muchas veces el elemento que escojas, que simplemente es una especie de justificativo para estar en escena y hacer a veces otras cosas. Hay una técnica sí, pero no es lo primordial, al menos no en mi caso. ¿Y qué te ha parecido el colectivo acá, Pista 4? Bueno, ¿Te han atendido bien? Sí, estoy muy contento porque llegué al lugar justo para este momento particular, que necesitaba un poco de cuidado, un poco de cariño y acá la verdad que lo encontré todo, así que estoy más que feliz. ¿Y quién hace reír al payaso? Otros payasos, sí, yo soy buen espectador, También me río mucho con los clásicos, hay cosas que leo que me hacen reír y también las cosas pequeñas de la vida hacen reír. ¿Sí? Y bueno, pues nada, ¿hasta cuándo te quedas? ¿Cuántos shows tienes pensado hacer aquí? Me quedo hasta mañana es mi último espectáculo aquí en Santiago y por otros compromisos que ya tengo contraídos con anterioridad debo partir. Pero ¿Piensas volver? siempre estoy volviendo, sí, siempre estoy volviendo. Claro. No estaba ni grabando. Yo todo duro acá, boludo. Yo decía, pregúntale otra.